Vayamos a Juan 11, versículo 1 al 16 y leemos la palabra de Dios. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, y a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo Jesús, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre bueno que estás en los cielos, te pedimos tu ayuda, tu asistencia, tu favor para con nosotros, y que podamos ser todos, Señor, en este tiempo de reflexión de tu palabra, ser edificados, ser instruidos, ser corregidos, Señor, y lo más importante, que podamos ser formados en la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a través de tu palabra, no de opiniones, no de conceptos humanos, sino de tu santa palabra, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a hacer eco de ella fielmente, y ayuda a mis hermanos a poder comprender tu santa voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, capítulo 11 del Evangelio de Juan es un capítulo que da inicio aparentemente a lo que se conoce como el milagro más sorprendente registrado en el Evangelio de Juan, y que es prácticamente el milagro culminante de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio público, registrado por el apóstol Juan. Es este milagro realizado a las postrimerías de lo que se conoce como la pasión de Cristo, el momento en que él sería, pues, daría su entrada triunfal, y sería la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo hasta la crucifixión. Y este es el milagro culminante que registra Juan. Curiosidad: este milagro, que yo sé que ustedes lo conocen, lo tienen en su mente, aunque no lo veremos hoy específicamente, que es la resurrección de Lázaro. No hay secreto, aquí no hay misterio. Sé que usted conoce la historia perfectamente, pero este milagro solamente se encuentra en el Evangelio de Juan. Y siempre recordemos el propósito por el cual Juan escribe este evangelio, que se encuentra en el capítulo 20, cuando él dice que la intención de registrar estas grandes hazañas y obras de nuestro Señor Jesucristo es para que su audiencia crea que Él es
el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y si unimos este propósito con el capítulo final de la primera carta de Juan, podemos entender que la intención de Juan no solamente es que Jesús sea reconocido como el primogénito, el Hijo de Dios, o el primero de muchos, no. Él está también diciendo que Jesús, al ser hijo de Dios, así como lo hemos visto durante todo lo que hemos estudiado hasta ahora, Jesús es el Dios verdadero, como lo concluye el capítulo 5 de la primera carta de Juan. Asimismo, la intención primaria de esta carta, así como el capítulo 11, es darnos a entender y revelarnos a nosotros de que Jesucristo es el Dios verdadero. Ahora bien, el versículo inicia presentándonos algunos aspectos genéricos con respecto a unos personajes que si nosotros nos basáramos solamente en el Evangelio de Juan, no conocemos hasta ahora. Sí, obviamente hemos leído los evangelios como el Evangelio de Lucas, conocemos a Marta y conocemos a María. Y Lázaro también quizá lo hemos conocido en otros momentos o entendemos que él está en ese mismo lugar, en la aldea de Betania. Sin embargo, no hay que confundir a este Lázaro y creo que Juan es pertinente con respecto a la aclaración que hace, ya que él dice Lázaro de Betania. Y estas aclaraciones las hace para no generar algún tipo de ambigüedad o que la audiencia piense que se refiere a otro Lázaro. Nosotros podríamos llegar a pensar que este Lázaro es el mismo que aparece también en aquel famoso concepto, algunos lo consideran una parábola, de el rico y Lázaro, ¿no? Y que es en este caso lo que se conoce popularmente como parábola. Sin embargo, no hay que confundirlos. Pero Lázaro era un nombre relativamente común en la Judea del primer siglo y era muy común conocer personas que se llamaran Lázaro, así como era muy común conocer personas que se llamaran María, por ejemplo, ¿no? Así que estos nombres eran comunes y la forma de identificarlos de forma específica era acompañar este nombre, ya sea con la casa de donde venían o la región en la cual ellos vivían. También, obviamente, la mención de la consanguinidad o la familia más cercana era también una forma de especificar quiénes eran ellos. Y podemos ver en este inicio del capítulo que la intención de Juan es dejar claro la identidad de estos personajes nuevos que han aparecido en la historia narrada por el apóstol Juan. Primeramente nos dice que Lázaro es de Betania y nos dice que él está enfermo. Sí, hermano, Lázaro está enfermo. Y este capítulo 11 y capítulo 12 son capítulos muy populares. Tengo que decir, tengo que admitir que es probablemente el capítulo del Evangelio de Juan del cual más he escuchado yo sermones y repetitivamente he escuchado sermones sobre estos capítulos, la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Todos la conocemos y yo he escuchado mucho acerca de este verso. En la gran mayoría de los casos, excelentes exposiciones de este capítulo. Sin embargo, recuerdos todavía tengo de las barbaridades que yo llegué a escuchar acerca de este capítulo. Y la exposición de hoy será en cierto sentido o en gran manera todo lo contrario a lo que probablemente usted también ha escuchado con respecto a este capítulo. Recordaba, para no ser no aparentar, sino mostrarlo como crítica, que esto puede pasarle a cualquiera. El mismo doctor John MacArthur llegó a decir que en sus primeros años como predicador joven, cuando pasaba por la historia de Lázaro resucitado al cuarto día, ¿verdad? Él aplicaba este texto de la manera siguiente. Le decía a la iglesia, hermano, mueva la roca de su vida
y siga adelante, suba a los propósitos y planes de Dios, ¿verdad? Que tiene preparado para usted, pero para eso usted tiene que mover la roca que le obstaculiza, ¿no? Entonces estoy casi seguro que todos, o quizá la mayoría, hemos escuchado de esa aplicación ya que esa es la más popular. Pero realmente es una aplicación que omite el texto, omite el contexto, omite también el autor de el gran milagro aquí, que no es Lázaro, sino que es nuestro Señor Jesús, y omite el propósito de toda la carta. Y evidentemente hay aplicaciones que podemos sacar de este texto, sin embargo, están centradas en nuestro Señor Jesús, en lo que Él hace, en lo que Él es para nosotros. Así que permítame, a lo largo de esta enseñanza, poder hablarle un poco acerca de nuestro Señor. Bien, nuestra enseñanza de hoy se titula de la siguiente manera: Jesús es glorificado. Jesús es glorificado a través de nuestras aflicciones. Jesús es glorificado a través de nuestras aflicciones. Vamos a estar estudiando a partir del verso 4, en el cual Jesús responde a la solicitud que hacen las hermanas de Lázaro a través de un mensajero. Sí, aunque es a veces en una lectura breve, imperceptible, podemos notar que en el versículo 3 las hermanas de Lázaro no están frente a Jesucristo dando este mensaje, sino que ellas enviaron a dar un mensaje ¿a quién? A Jesús, que algunos eruditos consideran que probablemente al estar al otro lado del Jordán y las hermanas de Lázaro se encontraban en Betania, en la área más cercana de Jerusalén, lo más probable es que Jesús se encontrara en el área de Perea, lugar último en el cual se encontró Juan el Bautista bautizando. Fue el último lugar en el cual estuvo bautizando. Así que no nos olvidemos de lo que hemos estudiado hasta ahora. Lo sabemos que las escrituras nos dicen que Jesús fue al otro lado del Jordán a predicar el Evangelio y que por causa de la obra y ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad?, que preparó el camino al Señor, muchos también creyeron al escuchar a Cristo porque confirmaron que Él era todo lo que Juan el Bautista decía que acerca de Él, ¿verdad? Entonces continuamos en ese mismo contexto geográfico, ¿verdad?, y temporal, en el cual Jesús se encuentra al otro lado del Jordán, alejado de Jerusalén, muy lejos de Betania, ¿verdad? Y por lo tanto envían a un mensajero a que se le comunique que Lázaro está enfermo. Y sí, como decía, Lázaro está enfermo. Y según las escrituras, la Biblia nos dice que, según el mensaje, que Jesucristo ama a Lázaro. Es cierto que no podemos saber a ciencia cierta la naturaleza de la relación que tuvo Jesús antes de este evento con Lázaro y las hermanas de Lázaro. Lo que algunos consideran es de forma simple, porque hay muchas teorías, muchas conjeturas sobre esto, pero el simple hecho de que Jesús participó de muchas fiestas en Jerusalén, y estas fiestas en Jerusalén, muchas de ellas obligatorias, las 3 grandes fiestas eran obligatorias para los varones judíos, él participaba, y en ese tiempo, lo que hacía Jesús era que se hospedaba en casa de Lázaro. Y evidentemente Lázaro y sus hermanas habían afirmado la doctrina de Cristo. Eran discípulas en un sentido, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús. Probablemente Lázaro, algunas entre las teorías que se dan es que Lázaro era uno de tantos discípulos conocidos como los 70, así como lo fue también José de Arimatea. Ahora bien, aunque eso solamente son teorías, lo que nos importa aquí es que Jesús ama a Lázaro. Así que sí, hermano, notamos que el versículo inicia con una explicación, una descripción acerca de la condición de Lázaro que para cualquier creyente hoy día, especialmente de aquellos que han creído la teología de la prosperidad, no parece muy apropiada. Y probablemente algún teólogo de la prosperidad le diría a las hermanas: no digan declaraciones negativas y tampoco envían a un mensajero a decir que declaraciones negativas. Digan que está bien, ¿no? Pero la realidad es que la condición de Lázaro es una condición gravísima.
Podemos inferir a través de la solicitud de Jesucristo que la enfermedad de Lázaro es una enfermedad que ha llegado a su punto culminante. Las hermanas están desesperadas, las hermanas han llegado a un punto de desesperación e impotencia que ya consideran imposible bajo sus propios medios, bajo los recursos tradicionales judíos de atención médica de la época, poder solventar la condición de su hermano. Y la realidad es que la enfermedad de Lázaro no es COVID-19 y probablemente no sea ni siquiera malaria, sino que era una simple enfermedad, un resfriado que tenía una fiebre alta y que se había empeorado por la época en la que vivían, ya que era la época de invierno. Recordemos que en el capítulo 10 nos habla de que era invierno. Y aquí, muy probablemente todavía había una temporada invernal, un frío terrible. Y este tiempo comúnmente, bajo las condiciones de esa época, pues era muy propensa a causar enfermedades, aunque simples hoy día, que hoy podríamos ir y tomar una pastilla y sanarnos, en esa época podrían ser fatales. Un simple resfriadito en esa época podía quitarle la vida a una persona, porque no había manera de mitigar las fiebres que se causaban. Y este era el caso de Lázaro. Habían intentado todo y las hermanas de Lázaro acuden a Jesucristo, acuden desesperadamente a él. Y Jesús, oyendo el mensaje, dice lo siguiente: esta enfermedad no es para muerte, no es para muerte. Ahora, lo que nos preguntamos a través de esta mención de Jesús, o esta primera parte de la respuesta de Jesús, es si Jesús acaso está diciendo que Lázaro no va a morir, que Lázaro no va a morir. La respuesta a esto es evidentemente que no es el caso. Jesús no está tratando de decir que no va a morir Lázaro. Sería bastante incongruente con lo que ocurre en la historia y mostraría más que todo ignorancia e incluso falsedad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Esa no es la intención de esa primera porción de su respuesta. Lo que Jesús realmente quiere decir es, primeramente, que el resultado final de la condición y el motivo por el cual ustedes acuden a mí no será de muerte, no será la muerte. Algo muy importante con respecto a esta respuesta de Jesús, y es que a diferencia de incluso mi persona como psicólogo o un coach que son populares hoy día, motivadores y otro tipo de persona, incluso cualquier ser humano que se enfrenta al dolor, a la aflicción, lo más probable es que la manera de consuelo que le dé sea una forma superficial. Una forma superficial. En muchos casos puede llegar a ser hasta inmoral. No solamente, eh, no solamente de forma por encimita el consejo o el consuelo que puedan dar, sino que también puede llegar a ser falso el consejo o el consuelo que den. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones algunos familiares terminan mintiendo a otros familiares para buscar que la persona no sienta tanto dolor, o buscan tratar de aminorizar el dolor o la aflicción de una persona ante la pérdida, ante la aflicción, diciendo algo que no ha ocurrido o escondiendo información para que la persona no sea afectada. En muchos casos, la forma en la que nosotros abordamos, ¿verdad?, lo que es el dolor y la aflicción, muchas veces es inapropiada y en la mayoría de los casos no es suficiente. Es lo que yo llamo más bien el consejo eh, que es como un placebo, ¿no? El consejo de placebo, que trata de mm, aliviar el dolor de forma momentánea, pero no de forma profunda. No lleva al convencimiento de las personas afectadas a largo plazo, sino que en última instancia las palabras se disiparán por el mismo dolor que les afecta. En cambio, las palabras de Jesús, en este caso particular, no son superficiales, no son basadas en falsedad, ni mucho menos.
no es un coaching de Jesucristo, no es una frase motivacional de nuestro Señor Jesucristo, es una promesa. Es una promesa sustancial, una promesa que tiene fundamento y el fundamento es el mismo. Él es la prueba indubitable de que todo lo que sale de su boca se hará. Si Él lo dijo, se hará. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús está diciendo no que Lázaro no va a morir por la causa de la enfermedad, sino que la situación en la cual están viviendo ellas y está viviendo Lázaro no terminará con la muerte. La muerte no tendrá la última palabra. La muerte no tendrá la última palabra. ¿En qué sentido? En el sentido solamente inmediato de que Lázaro obviamente sería resucitado posteriormente. No. Esto es un mensaje para todos nosotros. Porque vemos la muerte más cercana hoy que nunca. El hombre, si ha tenido alguna vez el pensamiento de inmortalidad, de que sale de la casa y no tiene conciencia de que puede que no regrese, si tenemos ese pensamiento o tenemos ese estilo de vida, que es el sentido de inmortalidad, lo más probable es que hoy día ya no pensemos así, pensemos que en cualquier momento podemos perder nuestra vida. Sin embargo, el Señor ha prometido a su pueblo, a su iglesia, a sus escogidos, que no terminará la vida de ellos en el sepulcro. No se terminará la vida o el destino de ellos como polvo que se deshace en la tierra. Ese no será el destino final del ser humano que es parte del cuerpo de Cristo. El destino final de todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo es que vivirá. El destino del hombre que cree en Cristo no es la muerte, en ningún sentido, sino la vida eterna, la resurrección de los muertos, la, la regeneración de nuestros cuerpos y cómo en el futuro Jesús nos levantará de entre medio de los muertos. Y esa es la palabra que señala Jesús. Jesús señala a ese destino futuro para todos nosotros. Asimismo, la enseñanza queda latente de que el consuelo de Jesús no es sin fundamento, sino que tiene sustancia, tiene contenido, y ese contenido está y yace en el poder mismo de Jesucristo. No es para muerte la enfermedad de Lázaro. Ahora bien, si continuamos en la respuesta que da Jesucristo, Jesucristo dice lo siguiente: no es para muerte, sino para la gloria de Dios, sino para la gloria de Dios. Y es importante aquí que de forma consecuente a la promesa o la primera proposición de Jesús, que no es para muerte, la segunda nos da a entender cuál es el propósito principal de esta enfermedad. Esto no es nada nuevo en el discurso de Jesucristo ni tampoco será nuevo para el discurso de los apóstoles. En el capítulo 9, cuando Jesús se encuentra con el hombre ciego, dice lo siguiente. En el versículo 2, los discípulos le preguntan esto: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciego, para que haya nacido ciego? Y Jesús responde en el versículo 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Esta frase tiene la misma tonalidad y el mismo propósito que ve el capítulo 11. En otras palabras, Jesús ve esta situación que ante los ojos de todos es una situación que puede ser considerada condenatoria, una situación de degradación moral o espiritual, que era considerado en la Judea del primer siglo como la ceguera. La ceguera era considerada para muchos, la enfermedad en general, como un juicio de Dios. Un juicio de Dios por causa de un pecado. Y
Lo que hace Jesucristo aquí es redirigir el pensamiento de los judíos y decirle, no es por ese propósito, para señalar o para juzgar, ¿verdad? Que este es pecador de que o este pecó por esto y es por eso que está así, no. Sino que este momento de aflicción, este momento de dolor, sirve para el propósito principal, que es la gloria de Dios, para hacer manifiesta la gloria de Dios a través de las obras de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 11. Jesús está diciendo, esta enfermedad no tendrá como resultado, ¿verdad?, el propósito de Satanás cumplido. No tendrá éxito, ¿verdad?, la obra de Satanás, sino que el éxito, el resultado final de esta obra será la obra de Dios. La gloria de Dios manifiesta en la vida de Lázaro. Y esto también lo podemos ver reflejado en la vida de otro hombre del Antiguo Testamento. Y estoy seguro que lo conocen, y es el caso de Job. Job, algo muy importante que podemos hacer hincapié con respecto a este versículo, es que, por ejemplo, en el versículo 11, cuando Satanás va delante de la presencia de Dios y pide, por decirlo así, algún tipo de licencia para poder hacerle daño a Job, la excusa que da Satanás a Dios con respecto a la fidelidad de Job es la siguiente. En el versículo 11 dice, pero extiende, dice Satanás a Dios, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfemo contra ti en tu misma presencia. Él está diciendo a Dios, mira, tú, ¿cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a alabar? ¿Cómo no te va a ser fiel? Si lo tienes bien, lo tienes próspero, con una familia extendida, amplia, lo tienes con grandes propiedades, con un gran negocio, ¿verdad? Lo tienes en amplia prosperidad. ¿Cómo no te va a adorar y alabar en esa condición? Pero te reto a que le quites aquello que le has dado. Quítaselo. Quítale aquello que le pertenece, sus hijos, sus propiedades, ¿verdad? Y verás cómo blasfema tu nombre. Ese es el argumento de Satanás. Y es el mismo argumento que sigue presentando hasta el día de hoy sobre los hombres, cuando tienta a los hombres, cuando viene la aflicción, porque no es si viene la aflicción sobre nuestra vida, es cuando viene. Vendrá la aflicción sobre nuestra vida. Y lo que hace Satanás es, en ese momento, sugerirnos a nosotros, así como sugiere en ese episodio, que blasfememos el nombre de Dios. La pregunta que todos nos hacemos cuando viene el dolor a nuestra vida es, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a esta situación? ¿Qué hice yo para esto, para que me sucediera esto? Normalmente buscamos justificarnos, pero no acudimos a Dios inmediatamente, sino que levantamos el puño en protesta ante Dios. Y lo que hace Job ante la aflicción no es levantar el puño en protesta. La respuesta a las insinuaciones de Satanás, porque en el capítulo 2, cuando Dios le da la licencia para que él pueda ahora no solamente quitar sus propiedades y su familia, sino su salud, en el capítulo 2, la mujer de Job le dice lo siguiente: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dice su propia mujer, su propia mujer. Y Job, de forma brillante, reprende a su esposa, le dice y la compara en qué momento tú ahora hablas como cualquiera de las otras mujeres impías o fatuas, ¿verdad? Y le cuestiona, ¿cómo no nosotros vamos solamente a recibir lo bueno de Dios? Si Dios también nos ha traído mal, eso también debemos recibirlo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir algo así?
¿Cuántos de nosotros estamos preparados para que hoy, el día de mañana, se nos dé una terrible noticia que nos afecte emocionalmente, espiritualmente, pero que aún así podamos decir, Jehová dio y Jehová quitó? Recibo en tu providencia, en tu soberanía, recibo lo que tú has determinado para mí, Señor. ¿Cuántos podríamos decir eso y reconocer a Dios en su soberanía en los momentos más difíciles? ¿Qué hace Job? ¿Cuál es la respuesta de Job? En el capítulo 1, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. En otras palabras, yo no traje nada al mundo, yo no tenía nada, yo no era nadie. Si algo tengo, hermano, si algo tengo, dice Job en esta simple forma poética de explicarlo, es si algo tengo, siempre ha sido porque lo he recibido. No es que yo lo hice, yo lo trabajé, no, lo he recibido. No traje nada al mundo, todo lo he recibido. Y al mundo, del mundo saldré sin nada de eso. No tendré nada de eso. Volveré desnudo. Y dice luego, Jehová dio y Jehová quitó. Esta es la base de esa primera frase. Jehová me ha dado todo. Y Él tiene toda la prerrogativa, todo el derecho de quitarme lo que Él quiera porque es suyo, no es mío. A mí se me fue dado para cuidarlo, para guardarlo, para glorificar al nombre de Dios a través de estas cosas. Pero no son mías, son de Él. Sea el nombre de Jehová bendito. Nótese cómo el mismo Job entiende que la aflicción y el dolor tiene como propósito culminante la gloria de Dios, no nuestros intereses, no nuestra propia condición, sino la gloria de Dios. Cuando Jesús dice, esta situación no es para muerte, esta enfermedad no termina para muerte, no lo está diciendo en el sentido de que antepone los propósitos de Dios por los intereses de Lázaro y las hermanas de Lázaro. Él no lo está diciendo así. Como muchas personas yo he llegado a escuchar que dicen lo siguiente, el propósito de la teología es el hombre, no Dios. Eso es algo que suena bonito, pero es una distorsión de las escrituras. Porque dicen o creen que todo lo que ha sido revelado, toda la teología, es para que centremos nuestra mirada en el hombre y que el hombre sea entonces de una u otra forma colocado en el lugar de Dios. Velamos por los intereses del hombre, velamos por la situación del hombre y voy a colocarle un ejemplo sobre esto. En una ocasión, una entrevista a un sacerdote católico le preguntaron si el robar era malo. Y él dijo, bueno, sí, la Biblia dice que es pecado, pero nosotros pues entendemos que hay ciertas limitaciones con respecto a este mandato. Por ejemplo, si una madre tiene un hijo que se muere de hambre y ve un pan en una panadería y se lo esconde en la bolsa y se lo lleva a su hijo porque se está muriendo de hambre, pues Dios entendería y no acusaría a esta madre de ser ladrona. Y este tipo de concesiones que hacen muchos, incluso teólogos, son contrarias a las escrituras, son contrarias a la Biblia. Porque lo que debemos hacer en estos casos es que la iglesia debe ser generosa con los casos de pobreza y desesperación como esa. No hay que permitirle ni aplaudir el pecado del robo, sino que la iglesia tiene que señalar el pecado, llamar al arrepentimiento y asimismo ser generosa y darle el pan que necesita esa mujer. Esa era la respuesta que debió dar ese hombre, porque esta respuesta impera la gloria de Dios por encima de los intereses intereses egoístas del hombre. Es un ejemplo de lo que muchos llegan a decir. Muchos llegan a interpretar esto como eso, como que Jesús está
anteponiendo los intereses de las hermanas por encima de los propósitos de Dios. Que los propósitos de Dios eran otros y Dios aún así pues atendió la necesidad. Y así como otros milagros consideran que Dios atendió la necesidad de los hombres anteponiendo los propósitos de Dios. Y es exactamente todo lo contrario. Lo que Jesús contesta es que la que importa aquí, la razón por la cual Él está enfermo y lo que va a ocurrir posterior a esto es para la gloria de Dios. Jesús nos enseña a través de esta pequeña porción que el dolor y la aflicción son instrumentos para manifestar su gloria. Lo podemos ver aquí, en esta pequeña narración, y lo podemos ver en el hombre ciego, capítulo 9, y lo podemos ver también en el asesinato de Cristo que ocurriría posteriormente. Como el dolor de Cristo en sus espaldas, en su cuerpo, en sus manos, en su rostro, al ser golpeado en varias ocasiones. En esa dolor y aflicción podemos ver la gloria de Dios. Es cierto que muchas personas se llegan a la conclusión que ese es un momento lamentable, sumamente triste, ver a Cristo colgando de un madero. Pero esa reacción, mi querido hermano, es la misma reacción que señala Isaías. Lo vimos sin atractivo, lo vimos como despreciado, desechado, como maldito de Dios. Pero hermano mío, cuando vemos a Cristo en la cruz, no lo vemos así. Usted y yo no lo vemos así. Lo vemos como la manifestación gloriosa de los propósitos de Dios. Es el cumplimiento del plan redentor de Dios. El mismo Cristo no lo vio así. El mismo Cristo antepuso el gozo que tenía delante. Había un gozo delante, había algo más grande que Jesús tenía en la mira, en su vida, en su visión, y eso lo antepuso y menospreció, dice, el oprobio. Hebreos 12:2, 12:2 y 3. Menospreció el oprobio, las burlas, el castigo, los golpes. Le tomó poca importancia. Lo menospreció. ¿Y qué puso delante? ¿Qué fue lo que lo motivó, lo llevó adelante en esa pasión y ese sacrificio? Fue el gozo que tenía delante. Isaías nos dice cuál era ese gozo. Que él vería linaje. Él vería linaje. Que su obra sería exitosa porque traería a su pueblo al rebaño, al redil. Su pueblo tendría redención por causa de su sangre derramada. Vemos en la cruz entonces, sí, un escenario que parece todo menos glorioso, pero que en el orden, en el plan de Dios, en la historia redentora, es el cumplimiento de las promesas de Dios, el sustento, la provisión de Dios de lo que más usted y yo necesitamos, que era perdón de pecados. Dice el doctor John Piper en una cita, el mayor bien del Evangelio es el don de contemplar y deleitarse en la gloria de Dios en Cristo por siempre. Este es el mayor don que podemos obtener, que podamos ver, presenciar, poder ser partícipes de la gloria de Dios. No es por nada que Moisés, cuando está en el monte, le pide una sola cosa al Señor: la gloria. Quiero ver tu gloria. Asimismo, nosotros debemos pedirle al Señor que abra nuestros ojos y podamos ver la gloria de Cristo, que podamos decir, como dijo el apóstol Juan en su introducción a la carta, en el versículo 14, dice, y vimos su gloria, y vimos con nuestros propios ojos su gloria como el unigénito del Padre. Que nosotros podamos decir lo mismo, que podamos ver la gloria de Cristo, la gloria de Dios a través de Cristo en las Escrituras. Ahora, la frase o la respuesta de Jesús no termina en la gloria de Dios,
como el propósito máximo o el bien o el propósito máximo de los eventos que ocurren en este mundo, específicamente los momentos de dolor, sino que también Jesús hace una declaración tremenda aquí, confirmando su divinidad, su deidad una vez más, ya que él dice en esa respuesta, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús utiliza una prerrogativa que le pertenece solo a Dios, que ha sido mencionada solo hace una frase anterior, que es dar gloria a Dios. La gloria de Dios. Eso es algo que solo le pertenece a Dios. Y si la gloria solo es de Dios, nuestro Señor Jesucristo en esta última porción de la respuesta confirma que la gloria de Dios es también su gloria. Si el Padre es glorificado, el Hijo es glorificado. Asimismo, si Jesús muestra su gloria a través de sus obras, es para que el Padre sea glorificado, porque las obras del Padre son las obras del Hijo, así sucesivamente y viceversa. Son las obras de ambos, porque ambos son Dios. Ambos son Dios. Jesús corrobora a través de esta pequeña frase su divinidad, su derecho a ser conocido como Dios. Ahora bien, nosotros entendemos que esta frase, cuando la leemos, nos manda directamente al momento en que Jesús levanta sus ojos al cielo y dice, y le da gracias al Señor porque Él siempre escucha sus peticiones, ¿verdad? Y luego llama a Lázaro, sal fuera Lázaro, y vemos como Lázaro sale y toda el pueblo que veía este grande milagro temía a Dios, temía al Señor Jesucristo, ¿verdad? Creían en el Señor Jesús, pero la realidad es que muchas veces al enfocarnos solamente en lo más sorprendente del milagro, obviamos ciertos detalles en el cual el Señor Jesús ya está revelando su gloria. ¿Por qué digo esto, mi querido hermano? Primeramente porque, como dije, el Señor Jesús muestra su gloria al cumplir y hacer las obras del Padre. Pero las obras del Padre no solamente son levantar a los hombres de los muertos, de entre los muertos. La obra del Padre, mi querido hermano, es cada paso que da Jesucristo en su ministerio público y en toda su vida. Cada paso que ha dado Jesús ha sido la obra del Padre, ha sido lo que el Padre ha querido y ha sido lo que el Padre y el Hijo han determinado desde la eternidad. Y todo lo que resta de este versículo nos revela eso, nos muestra eso. La gloria del Hijo manifiesta en el resto de la historia. ¿Por qué? Porque Jesús, increíblemente, ante la situación desesperante de las hermanas de Lázaro, le dice a los discípulos o revela que se va a quedar 2 días más. ¿Que qué? Jesús, pero imagínense a los discípulos. Los discípulos tampoco estaban muy interesados que él fuese a Lázaro. Ahorita le comentaré por qué. Pero Jesús les dice a los discípulos que se quedarán 2 días más, que no viajarán a Betania o a Judea, sino que se quedarán 2 días más de este lado del Jordán. Y la forma en que se explica en el versículo 6 a veces es un poco curiosa, porque alguno podría pensar, qué insensible es Jesús, qué indiferente es Jesús ante el dolor de los hombres, porque dice que se quedará 2 días más. Pero nuestro Señor Jesús dice esto, primeramente porque Él antepone por encima de los intereses, por encima de las peticiones de los hombres, que muchas veces son peticiones en función de ignorancia, porque no vemos lo que Dios está viendo, pero Dios sí ve todo, porque Dios así lo ha determinado en su plan eterno. Él es omnisciente. ¿Y qué ocurre aquí? Que Jesús dice, esperemos 2 días más. 2 días más para ir. Ahora, si usted hace la contabilidad, cuando Jesús llega a Betania, que el viaje tampoco es de muchos días, puede haber sido un día de viaje. Cuando él llega a ese lugar, ¿qué le dicen a Jesús?
¿Cuántos días tiene de muerto Lázaro? 4 días tiene de muerto. Y si Jesús tuvo 2 días, lo más probable es que en el momento en que Jesús recibe el mensaje, ya Lázaro había muerto. Ya Lázaro había muerto. Y es por eso que Jesús luego confirma a los discípulos cuando decide ir y le dice, Lázaro ha muerto, en el versículo 14. Les dice a los discípulos porque no entendían el lenguaje de Jesús, ellos entendían el lenguaje del dormir, ¿verdad? Era un poquito ambiguo en el concepto de judío del primer siglo, podía considerarse, ¿verdad? Un reflejo de la muerte, pero también podía entenderse como el sueño, ¿no? Como dormir. Y es por eso que los discípulos no entendían a primera instancia las palabras de Jesús, pero luego Jesús les dice, Lázaro ha muerto. Y esto confirma que Jesús, cuando recibe el mensaje, por más que él viaje en ese preciso instante, él llegará y llegará con la noticia de que Lázaro ha muerto en aquel lugar. Ahora bien, así como ocurrió también en los evangelios y también ocurre en el evangelio de Juan, Jesús pudo haber dado la orden desde ese lugar y pudo haber dicho la palabra que Lázaro viviría estando allá. Y que cuando llegaron los mensajeros a Betania específicamente, las mujeres le recibieran con la noticia de que había ocurrido un gran milagro. Se ha sanado Lázaro milagrosamente. Y que los mensajeros preguntaran, ¿a qué hora? ¿A qué hora ocurrió esto? Fue a la misma hora, esta hora, y ese mensajero dijera, fue la misma hora que Jesús profirió la palabra. Pero no ocurrió esto. Había ocurrido en otras ocasiones, pero aquí no ocurre esto. La respuesta de Jesús es, esperemos 2 días más. ¿Pero qué nos dice esto? Nos dice que Jesús es omnisciente. Nos dice que Jesús tiene total control de los tiempos y los propósitos de Dios. Recordemos, todo lo que Jesús hace es el plan de Dios. Son los pasos que Él da, son los pasos que ha ordenado Dios desde la eternidad. De tal manera que Él conoce el fin de esta historia. Y Él toma 2 días más, porque principalmente hará de este momento de dolor un milagro aún más glorioso. No son 2 días, no es un día de muerto, no es 2 días de muerto, no son 3 días de muerto. Son 4 días de muerto, Lázaro. Jesús da 2 días más porque Él conoce el destino de esta historia y al mismo tiempo refleja su omnisciencia a través de esto. Y al mismo tiempo permite que sean 2 días más para que el milagro sea más glorioso aún. Ahora, este reflejo de su omnisciencia se refleja también en aquella pequeña frase parabólica que da Jesucristo. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, ¿por qué vas a ir a Judea de nuevo? Si los judíos te quieren matar, ¿verdad? No deberíamos ir si te quieren apresar y matarte. Jesús les responde de la siguiente manera. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Ahora la frase, aunque puede ser para los discípulos un poco ambigua, nosotros debemos entenderla de una forma simple. El ejemplo que hace Jesús es evidentemente que la separación del día y de la noche, de que una persona que sale a la luz del día tiene total conocimiento de las piedras, de los obstáculos del camino, de agujeros que haya escondido en la oscuridad densa, y que una persona que sale de noche pues tiene el peligro de poder caer en una cisterna o poder tropezarse y lastimarse, porque en esa época, mi querido hermano, no había flashlight, así que obviamente pues no eh, sería seguro para ellos salir de noche. Pero salir de día tenía sus ventajas. Ahora esa pequeña analogía busca explicar que para Jesús el camino del tiempo, los eventos futuros, los eventos pasados, los eventos del presente, lo que va a ocurrir mañana, no está fuera del alcance de su visión. No está fuera de los propósitos de Dios, sino que Él está haciendo lo que Dios ha determinado.
Y si Él está haciendo lo que Dios ha determinado, el Padre ha determinado, y lo que Él ha determinado en la eternidad, pues no hay nada de qué preocuparse. No hay piedra de qué preocuparse, no hay multitud de judíos enrabietados contra mí del cual yo me deba preocupar. Este es parte del propósito de Dios. Y si yo tengo que descender a Judea, a Jerusalén o a ir a Betania con el latente peligro de ser apedreado, pues lo haré, porque Él conoce el fin de esta historia. Y mi querido hermano, usted también debe vivir de esa manera, no porque usted es omnisciente, sino porque usted, así como dice el texto, aquellos que están en la luz, ¿verdad?, de este mundo, pueden ver con claridad. Y usted puede ver con claridad, no porque sea omnisciente, sino porque usted sabe el final de esta historia. Usted podrá decir, mi querido hermano, no, eh, yo personalmente tengo mis reservas con respecto a este tipo de críticas, pero si usted mañana me dice, yo voy a ir a predicar a los abanicos, yo no le voy a decir a usted, hermano, cuidado. Yo no le recomendaría que fuese, porque hay maleantes, ladrones, y le pueden matar, le pueden robar, y usted puede terminar en los periódicos de la crítica muerto. Yo no le voy a decir eso. Y le voy a decir por qué. Porque tengo mis reservas con esta crítica. En la actualidad nos hemos vuelto un poquito fríos, exaltando lo que es la sabiduría y la prudencia por encima de la necesidad y el propósito de Dios. Ciertamente hay que ser sabios y sagaces a la hora de predicar el Evangelio. No lo niego. Sin embargo, si el día de mañana una persona va a un lugar apartado, como lo hizo Jim Elliot, a predicar el Evangelio a una población que no conoce su idioma y que ellos cuando ni siquiera se habían bajado de aquel lugar, creo que iban en una barca, después de haber aterrizado en un avión, no habían bajado de la barca y fueron recibidos con lanzas. 5 hombres murieron en ese lugar. Yo no vi a nadie criticando eso. Pero hace unos años atrás murió un joven que también intentó hacer lo mismo. También murió de la misma manera. Pero vi muchos cristianos criticando a este joven que intentó llegar a ese lugar apartado, que se les había advertido que era una población aislada y hostil, así como él era la población a la cual fue Jim Elliot. Pero nadie criticó a Jim Elliot. Por algún motivo, por el motivo que sea, hoy día el cristianismo linchó a ese joven por haber hecho semejante imprudencia. Y siempre meditando en eso yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué hacemos esto? Incluso un artículo de CNN criticando la forma ignorante y fanática de predicar el Evangelio, criticando esta acción de este hombre. ¿Y qué hacemos nosotros los cristianos? Nos hemos colocado ahora en las faldas del mundo a hacer eco de las mismas críticas que hace el mundo. Mi querido hermano, ese joven que fue a predicar el Evangelio y no lo conozco, no lo conocí, no supe sus frutos, no sé nada acerca de él, sin duda, así como nunca conocí de muchos otros que murieron por la fe. Pero lo que estoy seguro es que este mundo necesita más hombres que tengan una perspectiva más alta que esta vida, que entiendan que la misericordia de Dios es más grande que esta vida, que tengan su mirada puesta en el cielo y no en la brevedad de la vida. Estamos viendo, comiendo palomitas, una neblina que se disipa. Casi que le prendemos velas a la neblina que se disipa. Y añoramos que no se acabe la neblina que se va a disipar. Esa es la conducta del cristiano hoy día. No tiene una perspectiva más allá de esta vida, del día de trabajo de mañana, de la educación que le damos a sus hijos, que parecemos que solamente es para mañana. No, mi querido hermano. Lo que usted está haciendo, lo que usted haga, tiene connotaciones y repercusiones eternas. Jesús está tratando de llevar la mente de los hombres
a más allá de donde pueden llegar a ver con sus propios ojos. No es la muerte física el destino de esta situación. Ese no es el fin. El fin es la gloria de Dios y que el Hijo sea glorificado. Y si hay un lugar en el cual esto será manifiesto día y noche y que será todavía más claro para todos, será en el momento en que Él regrese por su pueblo a establecer su reino y que todo su pueblo sea resucitado. Y la gloria de Dios será clara y visible para todos. Asimismo, nosotros deberíamos vivir en la perspectiva de esta gloria, en el cual Jesús comunica. Y Él le dice a los discípulos, a mí eso no me preocupa. Así como Pablo no le preocupaba tampoco ser amordazado en su boca, en sus pies, en sus manos, por ir a predicar el Evangelio. Yo sé eso, decía Pablo. Yo sé eso, pero es necesario que lo haga. Asimismo, Cristo es necesario que descienda a Judea y que vaya a Betania para esta gran obra de Dios, que es el milagro de la resurrección. Bien, hermanos, este es el significado de la palabra, de esta frase de Jesús. Y por eso Jesús dice lo siguiente: Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. ¿Quién le ha dicho esto a Jesús? Los mensajeros no le dijeron esto a Jesús. Jesús lo sabe porque Él conoce todo. Y más importante, aquí revela algo todavía más profundo. Y es que le dice a los discípulos en el versículo 15, y me alegro por vosotros. Espera. ¿Cómo así? ¿Qué te alegras por nosotros? De no haber estado allí. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que ustedes tienen un bien mayor porque yo no fui a aquel lugar cuando me lo solicitaron. Yo no estuve allí cuando Lázaro murió. Y me alegro por ustedes porque ustedes tendrán un bien mayor. Hay un bien mayor para los discípulos por el simple hecho de que Jesús haya decidido estar 2 días más en el otro lado del Jordán. Dice así: de no haber estado allí con Lázaro, para que creáis, mas vamos a él. Ahora sí, vamos a Betania, vamos a la aldea de Betania, vamos a Lázaro, vamos a su encuentro. ¿Para qué? Para que ustedes crean en las obras de Dios, en aquello que yo voy a hacer, y ustedes no tendrán ni la más mínima duda de quién soy yo y de dónde vengo, si aún la tienen. Decía el teólogo J.C. Riley acerca de este verso, dice: Jesús se mantuvo alejado por amor a la iglesia y al mundo, por el bien de sus amigos y sus enemigos. Y esta frase me parece impresionante, porque lo que Jesús está diciendo cuando dice, cuando yo pues que estaba enfermo se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, no es un acto de indiferencia o un acto de insensibilidad a la necesidad de los hombres. Al contrario, es un acto de amor, es un acto de amor profundo por el pueblo de Dios, por la iglesia. Porque Él sabe lo que ocurrirá con Lázaro y se lo comunica al mensajero, se lo comunica a las hermanas de Lázaro. Pero los discípulos, que estaban preocupados por las pequeñeces, las cosas más insignificantes, como que los hebreos querían matar a Jesús. Eso es insignificante en comparación a lo que Jesús tiene en mente. Jesús tiene en mente la gloria de Dios, la manifestación del poder de nuestro Señor Dios, y que tiene como propósito revelar a los hombres su incredulidad y la identidad de Jesucristo y el origen, de dónde proviene Jesús, que se preguntaban muchos judíos, ¿de dónde vendrá el Mesías? Bueno, Jesús a través de esto revelará que Él es enviado de Dios y que Él es
Dios, porque Él revelará su identidad. Y por impresionante que parezca, la incredulidad siempre permanece en los discípulos, porque Tomás, que es bien sabido por todos nosotros, se conoce como el discípulo incrédulo. Él no entiende esta frase, él no entiende lo que Jesús está diciendo. Y él dice, bueno, pues ni modo, descendamos a Jerusalén y unámonos a la muerte, muramos con Jesucristo. Ellos consideraban que Jesús estaba, es increíble, pero así era, que Jesús no tenía control de las cosas que ocurrían. ¿Ustedes saben cuántas veces los judíos intentaron apresar a Jesús? ¿Ustedes saben cuántas veces intentaron apedrear a Jesús? Y la Biblia nos dice una y otra vez que aún no era el tiempo, que Jesús se apartó, que Jesús se escapó, que Jesús se fue por otro camino, porque aún no era el tiempo. Constantes referencias a Jesús, cómo controla de forma soberana los hilos de los eventos, de el tiempo, de la circunstancia de los hombres. Jesús no iba a morir cuando los hombres querían. Jesús no iba a morir por la mano de otro. Jesús iba a morir, como dice él mismo, yo pongo mi vida. Es Jesús quien le ha dado el Padre esa potestad de entregar su vida. Y será cuando Dios diga, cuando Jesús lo determine, ese será el tiempo. Y eso era lo que los discípulos no entendían. Los discípulos decían, bueno, muramos con el Señor. Ya que vamos a descender a Judea y nos van a recibir con piedras, pues muramos con Él. Pero ese no era el propósito final. El propósito final era la gloria de Dios. Algunas aplicaciones al final, para finalizar esta lección. A través de nuestro Señor Jesucristo sabemos y entendemos que el dolor pasajero en este mundo caído es un medio para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando entendemos que la aflicción, enfrentamos la aflicción, debemos recordar que es para su gloria. Cuando la enfrentemos, no si la enfrentamos, cuando la enfrentemos, es para la gloria de Él. No huyamos de la aflicción, hermanos. Y con esto no quiero decir que busquemos la aflicción. Vayamos al camino del ángel azotándonos las espaldas. No. Sino que me refiero a la aflicción que viene de este mundo caído. La pérdida de familiares. La misma condición de nuestro cuerpo que se degrada día a día y que el día de mañana nos pueden dar un diagnóstico negativo. Siempre recuerde que es para la gloria de Dios. Y con esto no me refiero a que usted morirá y será milagrosamente resucitado en aquella camilla y todos en ese consultorio o todos en ese lugar, en ese hospital, se arrodillarán y alabarán el nombre de Dios. O si usted tenía cáncer y milagrosamente el cáncer desapareció, esa será la gloria de Dios manifiesta. No, 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 querido hermano, no. Esa no es la única forma, la única manifestación de la gloria de Dios. La gloria de Dios se ve manifiesta que a pesar del diagnóstico severo, fatal o culminante que le den a usted, usted siga levantando manos santas al Señor y que estando en ese lugar, en esa camilla, aquellos que están alicaídos, con el rostro caído, con una condición de resignación por la muerte, sin esperanza, usted se muestre a ellos con esperanza. No solamente para ser sanados, sino lo siguiente: la muerte ha sido derrotada, la muerte ha sido sorbida, no hay aguijón que se pueda levantar contra nosotros, yo no me quedaré en la tumba. Imagínese esa clase de creyentes en los hospitales, que aprovechan los hospitales, esos mismos que tienen diagnósticos negativos, para predicarle a todos los que están a su alrededor. Yo oro porque haya ese tipo de hombre o mujeres en esos lugares. Que sepan que la gloria de Dios es manifiesta cada vez que proclamamos su nombre al perdido. Y que los hombres se sorprendan de ver a un hombre que tiene un diagnóstico de muerte esperanzado
y no derrotado por la muerte, sino con esperanza. Y no una esperanza solamente en sanidad, como muchos hoy día tienen, sino en la esperanza de una vida futura en donde no habrá dolor, no habrá llanto y no habrá necesidad de nada, porque todo lo tendremos en Cristo. Asimismo, hermanos, otra aplicación que debemos tener en cuenta es que el amor de Cristo no es egoísta ni falso. El amor de Cristo es uno que está en armonía con el beneplácito y el sapientísimo propósito de Dios. Aunque ciertamente no lo entendamos a priori, así nosotros debemos en la búsqueda de amar, no debemos contradecir los propósitos de Dios. Asimismo, en los momentos de dolor a nosotros debemos siempre estar anuentes de que el Señor nos ama. En muchas ocasiones en este texto dice que al que tú amas, dice, está enfermo. Y luego dice que Jesús amaba a Lázaro y a María y a Marta. Y eso en contraste con el hecho de que Jesús dice, me quedaré 2 días más. Nótese ese contraste. Cualquiera puede decir, ah, no, así si nos ama Jesús, imagínese cómo sería que nos odiara. Pero la razón de esto es que el propósito era mayor, el propósito era más grande. Ellas solo veían hasta donde alcanzaba sus ojos. Y así nosotros muchas veces dudamos del amor de Cristo. Pero lo que ocurre aquí es que Jesús nos ama en armonía con su propósito y con su sabiduría absoluta. Por ello, mi querido hermano, nosotros tampoco debemos amar a los hombres, a nuestra familia, a los pecadores, al mundo, fuera de los propósitos de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Muchos hoy, jóvenes, dicen, yo amo a mi pareja, y terminan incumpliendo los mandatos de Dios, en lujuria, en fornicación. ¿Por qué? Porque no aman como Cristo. Aman anteponiendo sus intereses antes que los propósitos de Dios. Y ciertamente había un propósito para esa pareja o un propósito para esos 2 jóvenes, pero por su propio egoísmo terminan incumpliendo los propósitos de Dios. Aman egoístamente. Y debemos tomar eso en cuenta. Jesús debemos tomarlo en cuenta aquí, que no antepone nunca los intereses de los hombres por encima de los propósitos de Dios y ama de esa misma manera. Ahora bien, así como las hermanas de Lázaro acudieron a Cristo en el momento más desesperante y de mayor impotencia para ellas, acudieron a Cristo en reconocimiento de su necesidad. Acudieron a Cristo de que nada más podían hacer por sus propias cuentas. No podían hacer nada con el poder de sus manos. Estaban totalmente incapacitadas. Asimismo nosotros debemos reconocer nuestras necesidades, nuestras falencias, nuestra dependencia de Cristo y acudir a Cristo primeramente en alabanza y oración, en arrepentimiento y reconocimiento de que quién es Él. Debemos venir a Él solicitando su ayuda. Nunca flaqueemos en nuestra solicitud, en nuestra necesidad, en nuestra búsqueda de Cristo. Y siempre hagámoslo confiando en Él, confiando en que sus promesas son verdaderas y dignas de ser recibidas. Esta situación, hermanos, este COVID, esta pandemia, la situación que usted esté viviendo económicamente, la situación que usted esté viviendo de salud, no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado en medio de ella. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, bendecimos tu nombre y te exaltamos, Señor. Te exaltamos porque este tiempo, a pesar de esta limitante, a pesar de que no podemos estar juntos, a pesar de esto y de que no podemos estar, Señor, todos unánimes presencialmente, a pesar de esto, por tu providencia podemos anunciar tu nombre. Podemos anunciar las gloriosas verdades acerca de ti, Señor. Y este momento de aflicción
es un instrumento, es un medio para proclamar la gloria tuya, Señor. Y por ello siempre estaremos agradecidos y al mismo tiempo estaremos gozosos de que podemos, a pesar de nuestra circunstancia difícil, siempre adorarte y glorificarte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.